Let's cut through the noise and deal with facts. Tattoos, piercings, and even homosexuality are far from being modern trends or fleeting fads. They are deeply rooted in human history, culture, and even nature. To dismiss them as passing crazes or to shame those who embrace them today is a gross misunderstanding of history and humanity. First, let's talk about body art. Tattoos and piercings have been with us since ancient times. These weren't just cool designs people slapped on for fun, they were powerful symbols of identity, spirituality, and tradition. Native American tribes used tattoos to signify rank and achievements. In Polynesian cultures, tattoos told entire life stories, bravery, lineage, love, loss. In India and Africa, nose piercings weren't just fashion statements, they represented status, marital status, and religious devotion. So, claiming tattoos and piercings are some new thing exposes a lack of awareness. History doesn't lie, these forms of expression are part of the human experience, woven into our heritage. Now, let's address the elephant in the room, homosexuality. This is not some recent discovery or a lifestyle people woke up and chose one day. Homosexuality has existed across cultures and eras, dating back to ancient Greece, Rome, and even within indigenous tribes worldwide. The idea that it's unnatural couldn't be further from the truth. Did you know over 1,500 species of animals exhibit same-sex behavior? Love, attraction, and connection transcend the boundaries of species, let alone the narrow boxes society tries to create for humans. Here's the truth, many folks back in the day lacked the understanding and language we have now. They may not have had the freedom to express or embrace their truths, but that doesn't mean these truths didn't exist. These weren't trends, they were parts of life, often hidden or misinterpreted because of ignorance and fear. Let's stop pretending that the world started spinning yesterday. Whether it's body art or sexual orientation, these are threads in the rich fabric of human history. The problem isn't with tattoos, piercings, or being gay, it's with the judgmental mindsets that refuse to see the beauty, depth, and resilience in these expressions of individuality. So, before you criticize someone for their piercings, tattoos, or who they love, remember this, they're walking in the footsteps of countless generations who lived boldly, authentically, and unapologetically. That's not a trend, it's a legacy. Respect it. Let's be real for a moment. We have always been quick to judge, blind to the plank in our own eyes while eagerly pointing out the speck in someone else's. We condemn, ridicule, and even rally others to join in our attacks against what we don't understand. But let's not pretend that this is righteousness. It's sin. Speaking without knowledge is dangerous, it's a weapon of ignorance masquerading as wisdom. When you wield God's name like a sword to strike at others, you are not acting in His Spirit. You are playing God, a role no human was ever meant to assume. And let's be clear, using God as a tool to belittle, shame, or control is not righteous. It's blasphemy. Think about it. When you condemn others in the name of holiness, what are you really accomplishing? Are you leading people closer to God, or are you driving them away? Are you planting seeds of love, or are you sowing fear and hatred? When you make someone feel unworthy of God's grace, you're not saving souls, you're losing them. And losing a soul for the Lord is no small matter. It's spiritual murder. The Bible teaches us that God is love. Not judgment. Not hate. Not fear. Jesus Himself sat with sinners, embraced the broken, and offered forgiveness to those society had cast out. So who are we to turn around and use His name to do the opposite? To shame, to ostracize, to condemn? That's not faith. That's hypocrisy. We are called to love, to understand, to lead others to God, not to push them away with our arrogance and self-righteousness. Before we speak, we need to ask ourselves, are these words building bridges or burning them? Are we reflecting God's grace, or are we distorting His image? Let's stop weaponizing God's name. Let's stop thinking we have the right to judge others because of our limited understanding. Instead, let's open our hearts and minds to His example of unconditional love and grace. Because in the end, every word, every action,
and every judgment we make will be accounted for, not by man, but by God himself. Let me lay it out plain and simple: we are not God. We were never placed on this earth to judge, condemn, or wield his name like a weapon against others. When you open the Bible and misinterpret its teachings to suit your own prejudice, you are not walking in righteousness, you are walking in ignorance. And ignorance, fueled by hate, is one of the most dangerous sins of all. God said, "Love one another as I have loved you." That's not a suggestion. It's a commandment. Love doesn't look like judgment. It doesn't look like spreading disgust or gathering crowds to tear down what you don't understand. And if you twist his word to justify your actions, remember this: for every soul you push away from God, their sins and yours will rest heavy on your shoulders. That's the price of arrogance. Hate is not holy. It's poison. God doesn't judge from a place of malice or ignorance, he judges from wisdom and love. When we pass judgment, we're not acting in his image, we're acting out of fear, pride, and our own dirty hearts. And let's be clear, creating your own understanding and using it to attack others is nothing short of creating a cult of hate. That's not divine. That's dangerous. The Bible is not a weapon for the ignorant. It's a guide for the humble. If you don't understand what you're reading, seek God, not your own interpretation. Ask him for wisdom, for clarity, for compassion. Because when we lean on our own limited understanding, we perpetuate cycles of pain, genocide, racism, bigotry, starvation, and suffering. All these evils stem from one root: judgment born of hate. Let's not forget, life is cyclical. History repeats itself because humanity refuses to learn. We've seen hatred destroy nations, divide families, and crush spirits time and again. And yet, here we are, spreading that same energy like butter across the world, expecting a different result. That's why our lives are plagued with misery, illness, and suffering. What we put out into the world comes right back to us. We were never meant to live as Lucifer does, spreading hate and division. We were meant to live humbly, depending on God for understanding, not claiming wisdom we don't possess. Every time we judge, every time we spread disgust or hatred, we add to the pile of sins we will have to answer for when Judgment Day comes. If you think God will look kindly upon a heart filled with hate, think again. On that day, he won't ask how many people you judged or condemned. He'll ask how many you loved, how many you led to him, how many you embraced in his name. And if your answer is none, you'll have to face the weight of your own actions. So let's be better. Let's be humble. Let's let God do what only he can do, judge in wisdom and love. And let's focus on what we were commanded to do: love one another as he has loved us. That's the only way to break the cycle, to heal, and to truly live as he intended. Let me make this clear: we were not put on this earth to act as God. Our role is not to condemn, shame, or humiliate others. When you take it upon yourself to judge someone else, you are stepping into a position that was never yours to hold. The Bible says it plainly: "Thou shalt not judge, for ye will be judged." That's not a suggestion, it's a warning. We are called to lead with love, not hate. To remain humble, not proud. To pray for others, not attack them. Adding to the Word of God or twisting it to suit your own agenda is a dangerous game. The Bible warns us, do not add to his words, or he will rebuke you and prove you a liar. That means no personal spin, no self-made rules, and definitely no cults of hate disguised as righteousness. When we judge, we step outside of God's will. Judgment belongs to him and him alone. Why? Because only he sees the heart. Only he knows the whole story. When we judge out of our limited understanding, we're not helping, we're hurting. And every time we hurt someone with our words or actions, we stray further from what God has called us to do. Think about this: if your words aren't leading someone closer to God, then what are they doing? Are they building, or are they breaking? Are they lifting, or are they crushing? We don't save souls through judgment. We save them through love, humility, and prayer.
Humility means recognizing our place in God's plan. It means admitting that we don't know everything and trusting God to guide us. When you see someone struggling or living in a way you don't understand, your first instinct shouldn't be to judge, it should be to pray. Ask God for understanding, for wisdom, and for the grace to love them as He loves them. The Bible teaches us to love one another as God has loved us. That love is unconditional, merciful, and patient. It doesn't look for reasons to condemn, it looks for ways to heal. So before you speak or act out of judgment, ask yourself, am I reflecting God's love? Or am I letting pride, fear, or hate drive my actions? Judgment is a trap, and it's one that leads to destruction. Not just for the person you judge, but for yourself. Every word of hate you speak, every action of condemnation you take, builds a wall between you and God. And on Judgment Day, you'll have to answer for it. You'll have to account for every soul you hurt instead of helped, every person you pushed away instead of leading to Him. So let's stop playing God and start living as He commanded. Led not with your own understanding, but with His wisdom. Pray, don't persecute. Love, don't judge. And above all, stay humble, with a heart full of grace and compassion. Because at the end of the day, it's not about how many people you corrected or condemned. It's about how many people you loved, forgave, and brought closer to God. Written by Maria D.C. Santiago, all rights reserved. Cortemos el ruido y enfoquémonos en los hechos. Los tatuajes, las perforaciones e incluso la homosexualidad están lejos de ser tendencias modernas o modas pasajeras. Están profundamente arraigados en la historia humana, la cultura e incluso la naturaleza. Descartarlos como simples modas o avergonzar a quienes los abrazan hoy en día es una falta grave de comprensión sobre la historia y la humanidad. Primero, hablemos del arte corporal. Los tatuajes y las perforaciones han existido desde tiempos antiguos. No eran simplemente diseños bonitos que la gente se hacía por diversión, eran símbolos poderosos de identidad, espiritualidad y tradición. Las tribus nativas americanas utilizaban los tatuajes para significar rango y logros. En las culturas polinesias, los tatuajes contaban historias completas de vida, valentía, linaje, amor, pérdida. En la India y África, las perforaciones en la nariz no eran simples declaraciones de moda, representaban estatus, estado civil y devoción religiosa. Entonces, afirmar que los tatuajes y las perforaciones son algo nuevo expone una falta de conciencia. La historia no miente. Estas formas de expresión son parte de la experiencia humana, tejidas en nuestro patrimonio. Ahora, enfrentemos el elefante en la sala, la homosexualidad. Esto no es un descubrimiento reciente ni un estilo de vida que alguien eligió de un día para otro. La homosexualidad ha existido en todas las culturas y épocas, desde la antigua Grecia y Roma hasta las tribus indígenas de todo el mundo. La idea de que es antinatural no podría estar más lejos de la verdad. ¿Sabías que más de 1500 especies de animales exhiben comportamientos entre el mismo sexo? El amor, la atracción y la conexión trascienden los límites de las especies, y mucho más las cajas estrechas que la sociedad intenta imponer a los humanos. Aquí está la verdad. Muchas personas en el pasado carecían del entendimiento y el lenguaje que tenemos hoy. Tal vez no tenían la libertad de expresar o aceptar sus verdades, pero eso no significa que esas verdades no existieran. No eran modas, eran partes de la vida, a menudo ocultas o malinterpretadas por la ignorancia y el miedo. Dejemos de fingir que el mundo empezó a girar ayer. Ya sea el arte corporal o la orientación sexual, estos son hilos en el rico tejido de la historia humana. El problema no está en los tatuajes, las perforaciones o ser gay, está en las mentalidades juzgadoras que se niegan a ver la belleza, la profundidad y la resiliencia en estas expresiones de individualidad. Así que, antes de criticar a alguien por sus perforaciones, tatuajes o a quien ama, recuerda esto. Están caminando sobre las huellas de innumerables generaciones que vivieron con valentía, autenticidad y sin disculpas. Eso no es una moda, es un legado. Respétalo.
Seamos reales por un momento, siempre hemos sido rápidos para juzgar, ciegos a la viga en nuestros propios ojos mientras señalamos con entusiasmo la paja en el ojo ajeno. Condenamos, ridiculizamos e incluso reunimos a otros para unirse a nuestros ataques contra lo que no entendemos. Pero no pretendamos que esto es justicia. Es pecado. Hablar sin conocimiento es peligroso, es un arma de ignorancia que se disfraza de sabiduría. Cuando usas el nombre de Dios como una espada para atacar a los demás, no estás actuando en su espíritu. Estás jugando a ser Dios, un papel que ningún ser humano está destinado a asumir. Y seamos claros, usar a Dios como una herramienta para menospreciar, avergonzar o controlar no es justo. Es blasfemia. Piénsalo. Cuando condenas a otros en nombre de la santidad, ¿qué estás logrando realmente? ¿Estás acercando a las personas a Dios o las estás alejando? ¿Estás plantando semillas de amor o estás sembrando miedo y odio? Cuando haces que alguien se sienta indigno de la gracia de Dios, no estás salvando almas, las estás perdiendo. Y perder un alma para el Señor no es algo pequeño. Es asesinato espiritual. La Biblia nos enseña que Dios es amor. No juicio. No odio. No miedo. Jesús mismo se sentó con los pecadores, abrazó a los quebrantados y ofreció perdón a aquellos que la sociedad había rechazado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para dar vuelta y usar su nombre para hacer lo contrario? ¿Para avergonzar, excluir, condenar? Eso no es fe. Eso es hipocresía. Estamos llamados a amar, a comprender, a guiar a los demás hacia Dios, no a empujarlos lejos con nuestra arrogancia y justicia propia. Antes de hablar, necesitamos preguntarnos, ¿estas palabras están construyendo puentes o quemándolos? ¿Estamos reflejando la gracia de Dios o estamos distorsionando su imagen? Detengámonos de usar el nombre de Dios como un arma. Dejemos de pensar que tenemos el derecho de juzgar a los demás por nuestro entendimiento limitado. En su lugar, abramos nuestros corazones y mentes a su ejemplo de amor incondicional y gracia. Porque al final, cada palabra, cada acción y cada juicio que hagamos será tomado en cuenta, no por el hombre, sino por el mismo Dios. Déjame explicarlo de manera clara y simple, no somos Dios. Nunca fuimos puestos en esta tierra para juzgar, condenar, ni usar su nombre como un arma contra los demás. Cuando abres la Biblia y malinterpretes sus enseñanzas para que se ajusten a tus propios prejuicios, no estás caminando en justicia, estás caminando en ignorancia. Y la ignorancia, alimentada por el odio, es uno de los pecados más peligrosos de todos. Dios dijo, amados los unos a los otros, como yo os he amado. Eso no es una sugerencia. Es un mandamiento. El amor no se parece al juicio. No se parece esparcir disgusto ni reunir multitudes para destruir lo que no entiendes. Y si tuercen su palabra para justificar tus acciones, recuerda esto, por cada alma que alejas de Dios, sus pecados y los tuyos descansarán pesados sobre tus hombros. Ese es el precio de la arrogancia. El odio no es santo. Es veneno. Dios no juzga desde un lugar de malicia o ignorancia. Él juzga desde la sabiduría y el amor. Cuando pasamos juicio, no estamos actuando a su imagen, estamos actuando desde el miedo, el orgullo y nuestros propios corazones sucios. Y seamos claros, crear tu propio entendimiento y usarlo para atacar a los demás no es más que crear un culto de odio. Eso no es divino. Eso es peligroso. La Biblia no es un arma para los ignorantes. Es una guía para los humildes. Si no entiendes lo que estás leyendo, busca a Dios, no tu propia interpretación. Pídele sabiduría, claridad, compasión. Porque cuando nos apoyamos en nuestro propio entendimiento limitado, perpetuamos ciclos de dolor, genocidio, racismo, intolerancia, hambre y sufrimiento. Todos estos males provienen de una raíz, el juicio nacido del odio. No lo olvidemos, la vida es cíclica.
La historia se repite porque la humanidad se niega a aprender. Hemos visto cómo el odio destruye naciones, divide familias y aplasta espíritus una y otra vez. Y aún así, aquí estamos, esparciendo esa misma energía como mantequilla por el mundo, esperando un resultado diferente. Por eso nuestras vidas están plagadas de miseria, enfermedad y sufrimiento. Lo que damos al mundo, regresa a nosotros. Nunca estuvimos destinados a vivir como lo hace Lucifer, esparciendo odio y división. Estábamos destinados a vivir humildemente, dependiendo de Dios para entender, no reclamando sabiduría que no poseemos. Cada vez que juzgamos, cada vez que esparcimos disgusto o odio, sumamos a la pila de pecados por los cuales tendremos que rendir cuentas cuando llegue el día del juicio. Si piensas que Dios verá con buenos ojos un corazón lleno de odio, piénsalo de nuevo. En ese día, Él no preguntará cuántas personas juzgaste o condenaste. Preguntará cuántos amaste, cuántos condujiste hacia Él, cuántos abrazaste en su nombre. Y si tu respuesta es ninguno, tendrás que enfrentar el peso de tus propias acciones. Así que seamos mejores. Seamos humildes. Dejemos que Dios haga lo que solo Él puede hacer, juzgar con sabiduría y amor. Y enfoquémonos en lo que se nos mandó hacer, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esa es la única manera de romper el ciclo, sanar y vivir realmente como Él lo intencionó. Déjame aclarar esto, no fuimos puestos en esta tierra para actuar como Dios. Nuestro papel no es condenar, avergonzar ni humillar a los demás. Cuando tomas para ti el juicio sobre alguien más, estás ocupando una posición que nunca fue tuya. La Biblia lo dice claramente, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Eso no es una sugerencia, es una advertencia. Estamos llamados a liderar con amor, no con odio. A permanecer humildes, no orgullosos. A orar por los demás, no atacarlos. Añadir a la palabra de Dios o torcerla para adaptarla a tu propia agenda es un juego peligroso. La Biblia nos advierte, no añadáis a sus palabras, no sea que os reprenda, y seáis hallados mentirosos. Eso significa que no hay espacio para giros personales, reglas hechas por uno mismo y definitivamente no hay cabida para cultos de odio disfrazados de justicia. Cuando juzgamos, salimos de la voluntad de Dios. El juicio le pertenece a Él y solo a Él. ¿Por qué? Porque solo Él ve el corazón. Solo Él conoce toda la historia. Cuando juzgamos desde nuestra comprensión limitada, no estamos ayudando, estamos hiriendo. Y cada vez que herimos a alguien con nuestras palabras o acciones, nos alejamos más de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Piensa en esto, si tus palabras no están acercando a alguien a Dios, entonces ¿qué están haciendo? ¿Están construyendo o están destruyendo? ¿Están levantando o están aplastando? No salvamos almas a través del juicio. Las salvamos a través del amor, la humildad y la oración. La humildad significa reconocer nuestro lugar en el plan de Dios. Significa admitir que no sabemos todo y confiar en que Dios nos guiará. Cuando ves a alguien luchando o viviendo de una manera que no entiendes, tu primer instinto no debe ser juzgar, debe ser orar. Pídele a Dios comprensión, sabiduría y la gracia para amarlos como Él los ama. La Biblia nos enseña a amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Ese amor es incondicional, misericordioso y paciente. No busca razones para condenar, busca maneras de sanar. Así que antes de hablar o actuar desde el juicio, pregúntate, ¿estoy reflejando el amor de Dios? ¿O estoy dejando que el orgullo, el miedo o el odio guíen mis acciones? El juicio es una trampa, y es una trampa que lleva a la destrucción. No solo para la persona que juzgas, sino para ti mismo. Cada palabra de odio que pronuncias, cada acción de condena que tomas, construye un muro entre tú y Dios. Y en el día del juicio, tendrás que rendir cuentas por ello. Tendrás que dar cuenta de cada alma que heriste en lugar de ayudar, cada persona que empujaste lejos en lugar de acercarla a Él.